Perfecto. Pues buenos días, buenas tardes a todos, todas y todes. Vamos a continuar con la sesión 8 donde lo dejamos el día anterior para hacer un poco a modo de recordatorio de lo que estuvimos viendo en la última clase. Estuvimos hablando de cómo eran bueno, dentro de la parte de gestión del cambio y recursos humanos en proyectos de inteligencia artificial, ¿vale? Estábamos viendo un poco cómo era todo ese ciclo o, o esos objetivos que tenía que abarcar un poco, pues lo que es la gestión del cambio, ¿vale? ¿Quiénes serían los principales colaboradores? ¿Cuál sería un equipo en inteligencia artificial? ¿Cómo se haría esa gestión del cambio? Y la parte de cultura. En la clase anterior habíamos visto lo que es ahora con los que eran los principales colaboradores, que a modo de resumen vamos a juntarlos en esta. Vamos a ir uno a uno si queréis, bueno, para que lo repasamos sobre esta, ¿vale? Que teníamos, en primer lugar, teníamos los proveedores de datos. Recordemos que eran aquellos equipos que se encargan de facilitarnos nuestros datos, la oficina de datos, ¿vale? Que eran los que nos ayudaban o nos garantizaban esa calidad del dato, toda la parte de ciberseguridad y auditoría, que son los que nos ayudan a todo el cumplimiento de normativas, la parte de IT o infraestructura, que son aquellos que se encargan de las integraciones, de los deployments, de los despliegues, de las aplicaciones que estamos usando, la parte de los product owners, que es como esa capa intermedia que estaría entre cliente y nosotros, es decir, es esa capa que conecta con la estrategia de negocio, ¿vale? Y por último, la capa de negocio o los expertos en negocio, ¿vale? Dentro de todos estos colaboradores había distintos perfiles, ¿vale? Como sería el Data Contributor, el Data Office, el de ciberseguridad o auditoría, que es el que comentábamos, la parte de IT, la parte de Product Owner y luego la parte de negocio, ¿vale? Y entonces ahora vamos a ver cuál sería un equipo de IA, ¿vale? ¿Qué perfiles o qué expertos son necesarios en los proyectos de inteligencia artificial? ¿Vale? Como partes de los proyectos de inteligencia artificial se identifican, digamos, como tres piezas o tres pilares, ¿vale? El primero de todos es el pilar core, que es el desarrollo. Por otro lado tenemos la parte de gestión y estrategia, ¿vale? Y por otro lado tenemos los perfiles de apoyo, ¿vale? Dentro de esa parte de core de desarrollo estaría toda la parte de data science, la parte de machine learning, la parte de inteligencia artificial y de ingeniería de inteligencia artificial, toda la parte de arquitectura de inteligencia artificial y lo que se llamarían también los data engineers, ¿vale? Tendríamos por un lado los data science y por otro los data engineers. Luego, dentro del pilar de lo que es la gestión y estrategia, tenemos los PMs de inteligencia artificial, es decir, los project managers de los proyectos de inteligencia artificial, los managers del cambio, ¿no? Los que tienen la gestión del cambio, y los evangelistas de la inteligencia artificial, es decir, los que difunden la inteligencia artificial y hacen que se instauren nuestras compañías. Y luego, por último, tenemos otros perfiles en los que nos tenemos que apoyar, como pueden ser los perfiles de Business Analytics, ¿vale? Los que nos dicen cómo tiene que ser ese análisis y esos dashboards, toda la parte de expertos en visualización de datos, etcétera. Entonces, dentro del core de desarrollo, ese primer pilar que teníamos, ¿vale? Tendríamos ese equipo de Data Science, ¿vale? Estos Data Science son aquellos que se encargan de diseñar, entrenar y evaluar esos modelos de inteligencia artificial. Una vez que tienen eso, también nos ayudan o también lo que realizan son las interpretaciones de los resultados y trabajan con esos propios datos. Por otro lado, tenemos los ingenieros de inteligencia artificial y de machine learning, ¿vale? Que estos son los que transforman esos modelos que han realizado, desarrollado o implementado los data science, ¿vale? En soluciones escalables y optimizadas, es decir, que puedan ser consumidas. Y se encargan sobre todo de esa implementación más técnica. Luego tenemos los data engineers, que son aquellos que se encargan de hacer todas las pipelines del modelo, de hacer toda la parte de transformación, de hacer toda la parte de almacenamiento, almacenamiento óptimo, etcétera, y también asegurar esa disponibilidad de la información con una calidad suficiente de todos estos datos.
Luego, por otro lado, tenemos los ingenieros de MLOps, ¿vale? De Machine Learning Operations, que son aquellos que se encargan del mantenimiento y automatización del ciclo de vida del propio modelo en sí. Toda la parte de monitorización, ciclo C y CD, la parte de versionado, etcétera. Y luego, por último, tenemos el arquitecto de inteligencia artificial, ¿vale? Que este arquitecto es el que define la arquitectura global de la solución desde un punto de vista técnico. Todo lo que es la infraestructura, si se va hacia un Azure, hacia un Google o hacia un Amazon, en cada una de ellas qué modelos o qué recursos se implementarían, qué flujos, etcétera, ¿vale? Al final, en un proyecto, o generalmente en un proyecto, no quiere decir que necesitemos 5 personas solo para la parte del core de desarrollo, es decir, un data science, un ML o AI engineer, un data engineer, un ML ops engineer y un arquitecto de IA, sino que una misma persona o varias personas pueden tener el gorro, más de un gorro de los que aparecen en esta slide, ¿vale? Es decir, es bastante común que, por ejemplo, el data engineer también pueda ser a lo mejor data science o que el AI engineer pueda también ser AI architect o al revés, ¿vale? Entonces, al final, digamos como que un único perfil o una única persona puede tener varios gorros, ¿vale? En un mismo proyecto. Al final lo que tenemos que conseguir es montar ese ecosistema de perfiles, es decir, tener el conocimiento que tiene el data science, el ingeniero de IA, el data engineer, el ingeniero de MLOps y el arquitecto de inteligencia artificial. Luego, por otro lado, también dentro de ese equipo core, tenemos la parte también dentro de la parte técnica, un poco más la parte más hacia la gestión, ¿vale? Como puede ser un project manager o un delivery manager, ¿vale? De la parte de inteligencia artificial. Estas personas son las que se encargan de coordinar a ese equipo previo que hemos visto en la parte de core de desarrollo, ¿vale? El data science, el AI engineer, el engineer MLOps, el AI architect, ¿vale? Lo que es la parte más técnica, digamos que sería como la base de la pirámide. Luego por encima estaría lo que sería la parte de ese delivery manager o project manager, ¿vale? El project manager es el que se encarga más de la ejecución del proyecto, de la coordinación de ejecución del proyecto, y el delivery manager el que lleva más la parte de cuentas, ¿vale? Del delivery, de lo que es los entregables, las ventas, la relación con clientes, etcétera, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos también al evangelista de inteligencia artificial, que es aquel que se encarga de instaurar la cultura de inteligencia artificial dentro de la compañía, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos lo que se llama el change manager, o sea, el manager del cambio, que es aquel que se encarga de la gestión de cómo está adoptando la compañía o la organización las soluciones de inteligencia artificial. Y luego, por último, tenemos esa parte de perfiles de apoyo, que es los que decíamos que eran otros perfiles en los que nos tendríamos que apoyar, como puede ser, por ejemplo, la parte de Business Analytics, la parte de visualización de datos o el propio equipo de desarrollo QA/QE, los desarrolladores de APIs, integraciones, etcétera. ¿Vale? ¿Alguno de estos perfiles que hemos mencionado hasta aquí para alguno de vosotros es nuevo, no conocía o o necesita algo más de información respecto a alguno de estos perfiles, o más o menos ubicáis, aunque solo sea en vuestra cabeza, un compañero, un departamento, un área dentro de alguna organización o de vuestra propia organización que cumpla con estos perfiles? ¿Hay alguno que, por ejemplo, a lo mejor no hubieseis oído nunca hablar de él o tengáis alguna duda respecto a este tipo de perfiles? El evangelista de IA, profe, creo que es un concepto que hasta ahora estoy como procesando y cobra mucho sentido, ¿no? Porque dentro de la organización es necesario cambiar ese paradigma de hacer las cosas con inteligencia artificial y de integrar la inteligencia artificial en el día a día. Entonces, muy interesante porque quizás en cuanto a mi organización se estaba realizando, y podría decir que yo soy el evangelista de la IA, pero no tenía como ese rol definido, sino que lo estaba haciendo de una forma, pues, eh, por decirlo así, torpe,
pero ahora que lo encasillo acá digo, ah, vea, importante saber que este rol está no solamente definido, sino ya establecido dentro de un flujo de proceso, un equipo de desarrollo de... Efectivamente, tú en tu día a día, igual que muchas otras personas de las que estamos aquí, nosotros, además de nuestro gorro de arquitecto de inteligencia artificial, de data engineer, de engineer MLOps, etcétera, también tenemos muchas veces el gorro de evangelista de inteligencia artificial. Es verdad que cuando se empieza a instaurar una tecnología, como en este caso es la inteligencia artificial, es necesario que aparezca esta figura porque muchas veces las organizaciones tienden a no ver el valor de esa nueva estrategia tecnológica que quiere instalar la organización y hay como que empujarla. Esto hace unos años empezó a ocurrir también con los evangelistas de las metodologías Agile. ¿Vale? Antes de que se instaurasen, ahora todo es metodologías Agile, sobre todo en desarrollo de software, pero antes de que esto fuese así, había que tener evangelistas que se encargasen de instaurar esa cultura, de hacer sesiones, de hacer charlas, de hacer dinámicas. Es como las dinámicas en las que de repente te reúnes para definir un proyecto, te reúnes en una sala con una pizarra, un montón de posits, van surgiendo ideas, etcétera. Bueno, pues todo eso ha sido gracias a evangelistas que han hecho la figura esa de evangelista, el gorro de evangelista, ¿no? Que es el que intenta instaurar esa nueva tecnología en una compañía que pues tradicionalmente a lo mejor es mucho más em, tradicional. Entonces, en ese sentido, ese gorro de evangelista muchas veces somos nosotros, como bien dices tú, los que tenemos como que llevarlo puesto y democratizar un poco esa cultura, efectivamente. Por eso digo que muchas veces a lo mejor pues el evangelista no tiene por qué ser una figura independiente, sino a lo mejor el evangelista pues es el arquitecto de inteligencia artificial o es el propio eh, project manager de inteligencia artificial, etcétera. Adelante, Gloria, que tienes la mano levantada. Profe, ahí el evangelista de ella también para mí es nuevo y uno lo asocia a de pronto toda esta persona que está encargada de hacer las capacitaciones en la empresa, los congresos, toda la parte de las herramientas nuevas de ella que se están utilizando. Es como un aprendizaje continuo que se tiene que dar a todos los empleados y estar pendiente de que ellos también estén adoptando todas estas competencias y estas herramientas bien utilizadas dentro de la empresa, ¿no? Eso es también el encargado de decidir, junto con la colaboración de otros equipos, como el de infraestructura y todos los de inteligencia artificial que hemos mencionado antes, en definir un poco eh, qué herramientas vamos a disponibilizar como seguras y vamos a licenciarlas y vamos a comprar licenciamiento, mm, un Copilot, un Azure un OpenAI, un Bedrock, bueno, un poco son los que se encargan de definir, bueno, pues estas son las herramientas nuestras base, porque al final no puedes tener licenciamiento de todas las herramientas, entonces son aquellos que se encargan de establecer qué herramientas se van a utilizar y además de ir probando otras herramientas nuevas que vayan saliendo, por eso lo que bien dices tú, Gloria, de un aprendizaje continuo, por si aparece una herramienta que es mejor o que puede complementar alguna otra que ya esté instaurada para implementarla como herramienta transversal en toda la compañía. Por lo tanto, es constantemente un perfil que tiene que estar siempre probando, aprendiendo, investigando y justamente por eso muchas veces ese perfil es compartido con alguno de los otros perfiles que hemos mencionado antes. Eso es. Ujú. Al final, todos los que estamos en esta sesión que trabajamos en temas de inteligencia artificial en alguna compañía, todos tenemos muchas gorras o muchos gorros de estas slides que están saliendo. Quizá aquí también hay que diferenciar mucho la parte más técnica de la parte más de gestión, porque quizá la parte más técnica es aquella que tiene como, pues, lógicamente, un conocimiento más técnico, por lo tanto es capaz de evaluar las herramientas y las soluciones desde un punto de vista técnico, pero también es muy importante perfiles como el Delivery Manager o perfiles más de gestión, ¿vale? Como puede ser el Scrum Master o algún perfil de este sentido, porque son los que están también muy en línea con el negocio y son los que saben qué necesidades hay en el negocio y son los que tienen esa conversación con ese equipo técnico para ver si hay alguna forma de crear alguna aplicación que dé solución a ese problema. Porque la tecnología en sí, sin tener un caso que resolver, no sirve de nada y un caso sin resolver que no se apoye en tecnología para resolverlo, nunca va a resolverse. ¿Vale? Adelante, José Luis, que tienes la mano levantada. Sí, profesor, nada más estaba reflexionando si este AI Evangelist eh,
puede ser una posición real en una empresa o más bien dicho es una posición de consultoría eh, para diferentes empresas. Porque es muy difícil tener una persona capacitada en todas las tecnologías de AI y en todas las herramientas. O también si esta persona, este puesto puede ser sustituido por el personal de ventas de las herramientas de AI. Porque, bueno, también cada empresa tiene su personal de marketing y de ventas que van a visitar al cliente, le ofrecen una solución de arquitectura, le ofrecen la herramienta y a fin de cuentas terminan siendo los evangelistas del AI para diferentes empresas. Muy buena reflexión y muy buena pregunta, muy buena aclaración. Justamente, Microsoft, Google, Amazon, IBM, todas las empresas que se dediquen a comercializar soluciones de inteligencia artificial tienen un evangelista que es el que siempre ponen cara visible en todos los posts, en todos los foros, en todos los blogs, en todas las sesiones, en todos, cuando hacen un evento en en un auditorio o en un congreso que llevan siempre a ciertas personas que son el Head of Artificial Intelligence en Microsoft o tal. Eso, esa figura, sin poner debajo hay evangelist, es el evangelista porque es al final el que siempre tienen como, lógicamente, toda la investigación que se hace en inteligencia artificial en Microsoft no la hace el CEO o el CIO en este caso, quien sea, sino la hace un equipo por debajo, pero siempre hay un evangelista o un grupo de evangelistas, ¿no? Que son esos que son la cara visible. Esas referencias cuando nosotros, por ejemplo, vemos unos vídeos en YouTube de una formación y nos cuentan una formación de IA. Si nos fijamos, siempre hay como ciertas personas, como gurús, que son los que sería lo más parecido a un evangelista en este sentido. Efectivamente. Entonces, muchas empresas lo que sí que hacen, si ellos no lo tienen, porque lógicamente una empresa que se dedica a, a retail, por ejemplo, o a, por ejemplo, un e-commerce, no tiene por qué tener un experto o muchos expertos en inteligencia artificial. Normalmente ahora todas las empresas tienden a tener a su grupo de expertos, ¿vale? Pero sí que es cierto que tradicionalmente, cuando no había ese grupo de expertos, lo que se hacía era se subcontrataba a una consultoría, a una consultora, que hacía ese trabajo de investigación. Oye, pues en función de tu forma de trabajar, tus herramientas, tus casos de uso, etcétera, 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 te recomendamos que utilices esto y esto. Y al final empezaban por ahí un poco a jugar. Entonces era también muy común el subcontratar o el apoyarse en consultoría para ver un poco qué herramientas se instauran. Eso es. Justo. Perfecto. Vale, pues ahora vamos a ver qué es toda esta parte de gestión del cambio. ¿Vale? La parte de gestión del cambio, cuando nosotros en una empresa más tradicional, o bueno, o en una empresa no tan tradicional, pero una empresa en la que no estuviese utilizando inteligencia artificial, cuando introducimos una nueva tecnología, una nueva forma de trabajar, hay un proceso de cambio que hay que saber muy bien cómo gestionarlo. Toda la parte de formación, toda la parte de learning, toda la parte de investigación, etcétera. ¿Vale? Entonces ahí vamos a ver un poco cómo funciona esta parte de tecnología, de procesos, de personas y esa cultura del cambio de la empresa. Porque como no se instaure una cultura del cambio dentro de la empresa, por mucha herramienta y mucho cambio que quieras proponer, aunque sea a nivel departamental, no tiene el mismo resultado. ¿Vale? Entonces, para esa parte de gestión del cambio, hay que tener muy en cuenta varios aspectos que son muy importantes. ¿Vale? Por un lado, tenemos que tener una visión clara de por qué queremos implementar inteligencia artificial en nuestro trabajo. ¿Qué ocurre? Muchas veces, ahora ya no tanto, pero un poco en el pasado, cuando empezó a salir toda la parte de los modelos GPT y toda la parte de inteligencia artificial generativa, todas las empresas se subían a la ola de quiero hacer esta solución, pero quiero hacerla con inteligencia artificial generativa. Y a lo mejor lo que necesitaban era un modelo predictivo, que la inteligencia artificial generativa para modelo predictivo ahora está un poco más, eh, ahora es un poco más fiable, pero en aquel momento, cuando no había capacidad de tokens suficientes, etcétera, pues se quedaba bastante pobre, ¿vale? O quiero generar un documento eh, de 20 páginas en base a esto y te quedabas sin tokens o los precios de los tokens eran muy elevados, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces no se sabía exactamente para qué queríamos implementar una solución de inteligencia artificial.
Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener claro es cuál es nuestro problema, cuál es nuestro caso de uso y tener esa visión clara de por qué queremos implementar ahí esa inteligencia artificial. Porque nos va a ahorrar un montón de tiempo de trabajo de ciertas personas que solamente van a tener que supervisar, porque los costes de ejecución van a ser mucho más bajos, etcétera. Pero hay que tener esa visión clara. Luego tenemos también que tener una capacitación, unos conocimientos, una formación, un equipo que sea capaz de trabajar con estas herramientas y sacarles todo el jugo que nos pueden proporcionar. Una vez que hacemos todo esto, tenemos que tener una comunicación muy buena y saber contar cómo estas herramientas de inteligencia artificial nos han ayudado. A lo mejor no nos han resuelto el problema en tu end desde el principio hasta el final, pero en algún punto del problema seguro que nos ha ayudado. Bueno, pues ahí a lo mejor es donde tenemos que hacer hacer como más fuerza, ¿no? Luego tenemos que tener en cuenta que aunque el equipo técnico, sea muy bueno y sea capaz de explorar un montón de tecnologías, el equipo o cliente o los stakeholders tienen que estar involucrados desde el minuto uno y tienen que ellos mismos creer en que quieren esa solución de inteligencia artificial para ayudarles, porque si no, esa gestión del cambio no se va a poder instaurar en la compañía. Por mucho que nosotros a nivel técnico elaboremos unos modelos que son lo mejor del mundo, etcétera, 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 como la gente que está por encima de nosotros no sepa ver ese valor y no sepa llevarlo a cabo o explicarlo o transmitirlo, esa idea se va a caer. Luego toda la parte de resistencia. O sea, es decir, cuando nosotros instauramos una solución de inteligencia artificial en un proyecto, por eso decía, a lo mejor no le conseguimos dar solución end-to-end, pero sí que podemos o sí que necesitamos saber en qué puntos sí nos ayuda e implementarlo ahí y que resista siempre en esos puntos. Porque de esa manera es como vamos a ser capaces de ir mejorando más estas soluciones aplicadas en IA. Y luego, por supuesto, todo lo que es la parte de CI/CD, o sea, toda la parte de mejora continua, ¿vale? Tenemos que darnos cuenta que o sea, no vamos a tener un problema y se nos va a ocurrir la solución completa, exacta a la primera. Vamos a tener que ir mejorándola, iterándola, revisándola, corrigiéndola, ¿vale? Entonces, esa mejora continua, esa adaptabilidad continua, esa interacción con distintos departamentos, distintos equipos, distintos perfiles, es lo que nos va a permitir obtener una solución de IA mucho más eficaz. Y ahora, por otro lado, vamos a ver lo que es la parte más de cultura y liderazgo en inteligencia artificial, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esa adopción de inteligencia artificial desde una forma responsable, desde una forma sostenible y estando alineada con los objetivos estratégicos de nuestra compañía? Para ello tenemos que tener en cuenta cuatro focos importantes, ¿vale? El primero de todos, como bien comentábamos, con ese perfil de evangelista, es promover culturas que permitan que tecnologías que no están muy maduras puedan instaurarse. ¿Cómo se hace eso? Pues eh, instaurar unas políticas o unas culturas en las que fallar o confundirse rápido no es malo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando se desarrollan soluciones de inteligencia artificial o de cualquier tecnología que se está empezando a implementar en una compañía, muchas veces o casi siempre se aprende más por descarte que por acierto. Es más, muchas veces haces un proyecto, haces una POC y en esa POC lo que evalúas es la viabilidad de esta solución que estás planteando. Muchas veces esa POC va adelante, fantástico, pero muchas otras veces esa POC se queda ahí. ¿Por qué? Pues porque el caso de uso en concreto no está muy controlado, porque la tecnología no da de momento, en este punto en el que está, una solución fiable a nuestro problema, etcétera. Pero ahí ya tenemos, aunque parezca que es un estudio, una investigación fallida, nos da por otro lado una información y es que ese caso de uso, ese problema, ese problema que tenemos en ese momento, primero no se puede solucionar ahora mismo con inteligencia artificial, pero nos da también un margen para saber si en los próximos años, los próximos meses, los próximos días va a poder hacerse o no. Y si no se va a poder hacer, va a ser un problema que vamos a tener que lidiar con él y buscar alguna otra alternativa para que no sea un problema tan pesado.
pero ya es un aprendizaje. Que la empresa tenga esa cultura de que un equipo, como son todos los equipos normalmente de I+D o de investigación y desarrollo, etcétera, que muchas veces no es algo comercial, no es algo vendible, no es algo que le puedes vender a un cliente, sino que es algo para aprendizaje propio, muchas veces las compañías no invierten en eso porque son más, pues desde el punto de vista más comerciales, ¿no? Tienen unos clientes a los que les dan una serie de herramientas o soluciones y ya está, ¿no? Entonces, al final hay que instaurar esa cultura porque está demostrado que esas empresas que se dedican o que tienen un departamento de I+D tienen unas capacidades de adaptación mucho mejores al mercado, son mucho más competitivas entre ellas y es más difícil que ese tipo de empresas acaben desapareciendo del mercado. ¿Vale? Una cultura o unas métricas o unas opciones que se están desarrollando mucho ahora en las empresas así más innovadoras es la recompensa por la curiosidad. Tú estás haciendo tu trabajo, pero si tú tienes una curiosidad, pues hay retos, hay proyectos pilotos, hay concursos dentro de las propias dentro de las propias compañías u organizaciones en las que pues tú tienes una idea, la propones y sale como a debate. Y entonces, pues de las 50 propuestas que salen, pues a lo mejor al año se desarrollan 10. Y las 10 ganadoras o la ganadora o las 3 ganadoras o lo que sea, y hay como un ranking y bueno, pues más o menos es como una forma de potenciar esa cultura del cambio, esa cultura innovadora, esa forma de pensar diferente, esa curiosidad dentro de una organización, no solo por las personas que se encargan de la, digamos, como la cúpula de gestión o la cúpula de dirección o en el comité, ¿vale? Sino también por las personas técnicas que somos las que estamos más en línea con la tecnología y vemos un problema y se nos ocurre ya en nuestra cabeza más o menos cómo podría resolverse, ¿vale? Entonces, ese tipo de juegos o concursos internos en las compañías es muy común a día de hoy. ¿Vale? Luego también es muy importante que todas estas organizaciones y compañías tengan líderes curiosos, líderes que crean en la inteligencia artificial y en la tecnología, líderes que vean cómo las líneas de negocio de las compañías exitosas tienen mucho que ver con su apoyo tecnológico. Entonces, es muy importante que esos líderes estén empujando en este tipo de organizaciones y también que estén muy motivados y muy involucrados con las iniciativas. Luego también muy importante es la rotura de silos. Silos es cuando tenemos muchos departamentos, la información muy fragmentada, muchos silos de información, etcétera. Eso no permite eh, que se instauren aplicaciones escalables. Entonces, es muy importante que esos silos entre los negocios, la tecnología, el equipo, por ejemplo, legal, la parte de data, etcétera, si está muy fragmentada, es muy difícil que una solución pueda escalarse e instaurarse. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante fomentar equipos multidisciplinares y mixtos. Que al final el lenguaje común sea las líneas de negocio o las políticas que quiera la organización. Y luego, por último, lógicamente, esa búsqueda o esa incorporación de perfiles, pues eso, multidisciplinares, con diferentes experiencias, con distintos puntos de vista, son perfiles que son claves para fomentar un poco ese cambio cultural en las organizaciones. Es muy común, muchos de nosotros que estamos aquí seguramente recibimos ofertas constantemente por LinkedIn, cuando ya tenemos que estamos en una empresa o en otra. Oye, que tengo una oportunidad que puede que te encaje por tu perfil, hemos visto que encajas en nuestra oportunidad. ¿Por qué? Porque al final una empresa que no tiene tu expertise, tu conocimiento, ve que a lo mejor tú has estado en otras empresas que son competidoras eh, con la empresa que nos está escribiendo por LinkedIn, por ejemplo, y entonces le interesa también pues, un perfil como el tuyo, porque así, digamos, como que consigue dos cosas. Por un lado, que tu perfil ya no esté en esa otra compañía y también pues tener tu visión, cómo se hacía esto en otra compañía. Es muy común que tú estés en una empresa, por ejemplo, y de repente haya un problema que tú ya te enfrentaste a algo muy parecido en otra compañía. Y si ese problema existe y no hay nadie en tu equipo o en tu empresa que se dedicase a algo así, es muy común que el equipo de recursos humanos busque en LinkedIn o en cualquier otra aplicación de trabajo e intente llevarse algún perfil que sí que tenga experiencia ahí. Eso pasa desde los niveles más técnicos hasta los niveles más de gestión, hasta los niveles más de dirección, incluso CEOs, CIOs, etcétera. ¿Vale? Y entonces ahora vamos a ver, vamos a lanzar una pregunta,
a ver qué os parece, a ver que aquí podéis abrir completamente los micros sin ningún problema, ¿vale? Como si fuese una especie de caso práctico, ¿vale? De debate, que no me sale la palabra, perdonad. ¿Cómo creéis vosotros que construiríais un equipo de inteligencia artificial? Para construir ese equipo, ¿qué priorizaríais? Aquí podéis abrir la mente a todo, podéis basaros desde como si fueseis personas técnicas, como si fueseis personas que vais a reclutar de recursos humanos. Imaginaos vuestro equipo ideal, ¿vale? Eh, que sea un equipo de que queréis montar de inteligencia artificial. Entonces, ese equipo ideal, ¿cómo sería? Y para conseguirlo, ¿qué priorizaríais y el motivo por el que lo priorizaríais? ¿Vale? Podéis abrir los micros, usar el chat, lo que queráis. Podéis hacer una sola frase, por ejemplo, empiezo yo si queréis, ¿vale? O sea, yo para mí, mi equipo ideal de inteligencia artificial sería aquel que estuviese formado eh, por ejemplo, yo tengo un perfil más técnico, a mí me gustaría que estuviese formado por un perfil más lingüista, por ejemplo, y con muchísima más experiencia profesional que yo, porque así iba a poder, por ejemplo, aprender. Entonces, para mí, la experiencia de esa persona o personas que estén en el equipo, a mí personalmente me gustaría que fuese más lingüista, más desde el punto de vista textual, ¿vale? Y sobre todo que tengan mucha más experiencia que yo para poder aprender, por ejemplo, de ellos. Eso es. Profe, en mi caso, digamos que yo priorizaría la experiencia Ujú. en implementaciones de inteligencia artificial en casos anteriores, porque a veces digamos que las herramientas están, son muy útiles, son muy buenas, hacen muchas cosas, pero el verdadero desafío es poder integrar esas herramientas en el día a día de una organización, porque hace poco hablaba con alguien y me decía, no, por allá no vi una empresa donde no hay ni un solo empleado. Yo le decía, claro, eso existe. El desafío está en cómo yo organizo mis procesos y rediseño mi modelo de negocio para llegar a una empresa, a una producción que no requiere humanos. Porque no es simplemente tomar la tecnología y traerla a mi bodega y pensar que al día siguiente no voy a necesitar humanos, sino es de construir todos los procesos y empezar a construirlos de la mano de la tecnología. Entonces creo que para mí sería muy importante la experiencia de haber implementado soluciones exitosas en inteligencia artificial en casos anteriores. Perfectísimo. Muy buen punto, sí, señor. Ujú. Vale. En el caso, por ejemplo, de Nelson, que lo ha utilizado por el chat, que para la parte de definición de los objetivos, vale, saber o personas, perfiles que tengan ese conocimiento también de cómo definir ese problema y cómo conseguir esas métricas de éxito. Perfecto. Muy bien. Yo iniciaría con una persona que tuviera mucho conocimiento en ética, en el tratamiento de la IA para la organización, porque Ujú. puede haber un grupo interdisciplinario robusto, pero una persona especializada en ética va a socializar con todos los niveles de la organización, cómo se debe usar, para qué se va a usar, ¿sí? Muy, muy buen punto, efectivamente. Sí, señor. Muy bien. Ujú. Efectivamente, que tenga la parte ética. Y según esto que acabas de comentar, que me parece muy buen apunte, que en esta organización donde esté este equipo ideal que estamos pensando, que el equipo legal esté verdaderamente formado en toda esta parte de implementación de soluciones de IA, porque es común, ¿vale? Ver muchas veces, o no muchas veces, pero con alguna frecuencia que otra, algunas empresas que delegan en la propia IA sus propias dudas sobre si pueden implementar IA. Por ejemplo, quiero hacer esta solución, le preguntan, por ejemplo, a ChatGPT, si pueden hacer una solución en la que vayan a trabajar con cierto tipo de datos. Y la IA les va a dar una solución. Y tú ves que la respuesta, o sea, lo que te están diciendo desde el equipo, por ejemplo, de legal,
te lo acaban de sacar con un GPT o con un Gemini o con alguna cosa en este sentido, porque está con los bullets igual que te lo ponen, te lo explica, o sea, como si hubieran hecho un copy-paste, un copia-pega de esa información. Entonces parece que no, pero muchas veces es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es como algo cíclico. No sé si puedo implementar IA, se lo voy a preguntar a la IA. Entonces, claro, la IA es verdad que está basada en un montón de información, mucho más a lo mejor que la que puede tener el equipo legal, pero es verdad que justamente en esos flecos o en esa profundidad a la que a lo mejor la IA no llega, es donde tenemos que tener ese contexto, esa información. Por ejemplo, los abogados o, por ejemplo, o exactamente. Y es verdad que si las herramientas de IA de estos abogados que estamos mencionando aquí están apoyadas en sentencias reales, con información real, etcétera, etcétera, bueno, puede que hasta tenga un posible pase. Y siempre y cuando tu duda sea algo muy general, como puede ser a lo mejor, pues yo qué sé, algún problema pues, de pareja, divorcio, etcétera, algo así, que es como muy común, que es algo como muy transversal, que puedes tener hijos, no tener hijos, etcétera, etcétera, pero que es algo como muy controlado, ¿no? Pero cuando ya tu problema es algo ya como mucho más peculiar, diferente, en el que a lo mejor las sentencias son distintas y demás, es verdad que ahí hay un poquito de controversia de lo que te puede devolver la IA. Vale, aquí comenta Gloria que su equipo que ella priorizaría primero los perfiles, el objetivo general que se busca, la cultura del equipo, muy bien la cultura, perfecto. Cómo está posicionada la empresa para saber un poco el alcance de ese proyecto. Una cosa muy importante que no hemos tenido en cuenta, porque como dijimos que era ese equipo ideal, en ese mundo ideal no tenemos nunca en cuenta los presupuestos, pero es verdad que el presupuesto al final es lo que nos va a decidir y nos va a decir cómo va a ser nuestro equipo, si estamos nosotros solos o si tenemos a más compañeros. Efectivamente, el presupuesto es muy importante y cómo se puede adaptar el proyecto al caso de uso. Efectivamente, efectivamente. Aquí, como veis, no hay una respuesta correcta o alguna incorrecta, sino que simplemente cada uno de nosotros tenemos como nuestra percepción de equipo ideal, ¿no? O sea, al final tenemos que tener en cuenta una serie de pautas o una serie de puntos como es eso, como el conocimiento, la experiencia, los presupuestos, el caso de uso, el objetivo, la cultura, efectivamente son al final una serie de puntos que tenemos que tener en cuenta, pero efectivamente todas estas opciones son acertadas. Así que muy bien. Perfecto. Pues nada, aquí como posible caso práctico, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, eso, que queremos crear ese equipo de IA, que es un poco el ejercicio que estuvimos haciendo ahora y cómo lo priorizaríamos. En este caso no hace falta hacer ningún tipo de entregable ni nada, simplemente era un poco este debate que estábamos ahora mismo, perdón, generando, ¿vale? Pero eso, lo importante son los pasos, los objetivos, cómo definir los objetivos y esos perfiles que vamos a necesitar, cómo sería esa cultura del equipo y el posicionamiento de la empresa, efectivamente. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien que quiera comentar alguna cosa respecto a esta parte de los perfiles? Perfecto. Vale. Pues vamos a pasar a la siguiente sesión, ¿vale? Que es la parte de investigación en agentes inteligentes y sistemas expertos, ¿vale? Ya es la parte del tema 8. Aquí en este punto ya vamos a hablar, ¿vale? Ya hemos estado hablando un poco de cómo eran los proyectos de inteligencia artificial, que teníamos que tener en cuenta en esos proyectos de investigación, qué equipos formaban parte de esos proyectos de investigación, las etapas, ¿vale? Y ahora vamos a ver esta última parte de agentes inteligentes, cómo podemos apoyarnos en ellos, pues para que los entornos empresariales se puedan hacer una mejor toma de decisiones, ¿vale? Esta toma de decisiones antes se enfocaba bastante en lo que era la parte del dato, ¿no? Tener datos para poder tomar decisiones. Ahora ya es tener agentes inteligentes que se apoyen en esos datos para tomar esas decisiones empresariales, ¿vale? Por lo tanto, como bien sabemos, uno de los puntos más importantes o el pilar más importante de todo esto, aparte del tecnológico, es la parte del dato y con todo lo que conlleva el dato, la gobernanza, la depuración, la limpieza, la transformación, el consumo, la disponibilidad, etcétera, ¿vale?
Hoy lo que vamos a ver es un poco, bueno, una vez que ya hemos cerrado la parte de gestión de proyectos, vamos a ver esa parte nueva de investigación, ¿vale? Cómo es esta parte de investigación con agentes inteligentes y lo vamos a ver desde cuatro puntos o cuatro pilares, ¿vale? O cuatro vertientes. Por un lado, la parte de definiciones, ¿vale? Por otro lado, la parte de diseño y estructura. Por otro lado, algún ejemplo que haya de aplicaciones, ¿vale? Y por otro lado, desde el punto de vista de las líneas de investigación, ¿vale? Entonces, si buscamos qué es un agente inteligente, ¿vale? Si buscamos lo que es la palabra agente, la definición de agente nos dice que obra o tiene capacidad de obrar. Es decir, un agente es aquel que tiene la posibilidad de poder obrar, es decir, de poder hacer algo, ¿vale? Esto según la Real Academia Española, la RAE, ¿vale? Y si buscamos por otro lado inteligencia, nos dice que es la capacidad de entender o comprender, nos dice también que es la capacidad de resolver problemas y también nos dice que es el conocimiento, la comprensión, acto de entender, ¿vale? Entonces, si fusionamos las dos, ¿vale? Como por ejemplo estamos viendo esta imagen, ¿vale? Un agente más algo inteligente, ¿no? Pues, ¿qué es? ¿No? Vale, entonces, digamos que esa definición de agente inteligente es esa entidad, ese ser, ese ente, ¿no? Que se caracteriza por ser capaz de interactuar con su entorno, puede ejecutar acciones sobre ese entorno y se basa en sus propias percepciones para lograr ciertas metas que desea el usuario, ¿vale? Entonces, eso es lo que es un agente inteligente. Un agente inteligente es un ente que lo que hace es interactuar en un entorno, ser capaz de, en esas interacciones con el entorno, generar o realizar acciones y después de esas acciones y las percepciones que recibe, ser capaz de obtener unos objetivos o lograr unas metas. ¿Cómo se puede hacer esto? El ser humano pues tiene ojos, tiene manos, ¿vale? En este caso, en los agentes inteligentes, lo que serían, imaginemos un robot, tiene sensores, ¿vale? Con los que capta la información de su entorno, sensores térmicos, sensores de visión artificial, sensores de infrarrojos, sensores de láser de cercanía para ver si un objeto está más cerca o más lejos, etcétera. Todas esas interacciones, todas esas informaciones que va recibiendo, es capaz de interactuar con ellas, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, un robot que está desplegado en un hospital, ¿vale? Y ese robot pues tiene un sensor térmico que es capaz de detectar la temperatura que irradia el objeto de enfrente, por ejemplo, un paciente. También es capaz de hacer un escáner a lo mejor del globo ocular y ver pues, si algún paciente tiene cierta patología. Es capaz de leer, porque tiene cargado en el sistema, toda la documentación y la información del paciente. Bueno, pues es capaz de poder dar un diagnóstico previo, que lógicamente no es un doctor, pero puede dar un diagnóstico previo de alguna de las casuísticas o posibilidades que puede tener ese paciente, ¿vale? Y a lo mejor puede ser algo muy grave y estás en una sala de espera y a lo mejor, según esas prioridades que este robot te esté diciendo, pues a lo mejor tiene que actuar sobre ti y no es por orden de llegada o por cómo le explicas a la persona que está en recepción lo que te duele o lo que sea, ¿vale? Entonces, al final, esa percepción que obtiene ese robot sobre su entorno, en este caso sobre el paciente, permite lograr ciertas metas u objetivos, que en este caso es que ningún paciente fallezca, por ejemplo, y es lo que quiere, en este caso el usuario, en este caso el hospital, en este caso el médico o médica que está en la sala. ¿Vale? Es un poco lo que estábamos comentando ahora, ¿no? ¿Cómo se puede transformar ese ser humano como agente
Y un robot como agente, bueno, pues el ser humano, lo que decíamos, los sensores que tiene el ser humano, pues son los ojos, los oídos, la lengua, el tacto, la piel, ¿vale? Y tiene unos actuadores, ¿vale? Los actuadores del ser humano son los brazos, las piernas, la boca, los dedos, ¿vale? El robot tiene que estar equipado con sensores para poder ser un agente. Las pulsaciones que recibe un teclado, la lectura de archivos de datos, la visión artificial y actuadores, pues un mensaje en el monitor, un mensaje de audio, una escritura de datos en un archivo, una reserva de una cita médica, una reserva de una cita telefónica, envío de información por internet, cualquier tipo de robótica, ¿vale? Así es un poco cómo se actuaría como agente, porque recordemos que agente era aquel que podía obrar, ¿vale? Entonces, para poder obrar, el ser humano lo hace con sus ojos, oídos, lengua y piel, y lo hace a través de sus piernas, brazos, boca y dedos. El robot lo hace a través de esas pulsaciones de, por ejemplo, el teclado, del tiempo que tardamos con un ratón, de dónde hacemos clics, etcétera, ¿vale? Y los actuadores, pues sería cómo recibiría otra vez el usuario esa información. Un claro ejemplo de un robot que todo el mundo conoce es la aspiradora, bueno, iba a decir la Conga, no sé si Conga es la marca registrada o es así como se llama, porque sé que hay varias como estas, pero bueno, el ejemplo más común o más conocido por todos es es la típica aspiradora esta autónoma. Esta aspiradora tiene sensores por todos los sitios y va automáticamente sola y cuando llega a un borde, choca, gira y continúa. Y va chocando, va haciendo así, va chocando hasta que va limpiando toda la superficie. Las versiones más modernas ya eran capaces de conectarse a Internet y ella misma era capaz de dibujarte un plano de tu casa para saber dónde estaban, una vez que ya iba chocando con todas las cosas. ¿Vale? Ella era capaz de dibujarte ese mapa, ese plano de tu casa, y era capaz después de saber cuándo tenía que girarse, cuándo tenía que volver, y luego una cosa muy importante que hace es que es capaz de saber dónde está el cargador, para que cada vez que se quede sin batería, antes de que se acabe la batería, vaya a cargar al punto de carga. Ventajas de esto, es completamente autónoma. Inconvenientes, pues que al final, dependiendo cómo sea tu aspiradora, el depósito es muy pequeño porque al final es una aspiradora pequeña. Como tengas un perro o cualquier mascota, un gato o gata, eh, no llega o sea, se llena muy rápido el depósito. Si es mucho más grande el problema, pues no te entra por ejemplo, debajo del sofá, ¿vale? Entonces, hay ciertos problemas desde el end-to-end, que sería la limpieza de tu casa, que este robot o esta inteligencia artificial no es capaz de resolverte, pero lo más grande te lo puede quitar, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es lo que decimos, ¿por qué se ha extendido tanto el uso de este tipo de máquinas? Pues porque al final de un problema del 100% nos resuelve ese 80%. No limpia debajo del sofá porque no entra por debajo del sofá. Bueno, pues a lo mejor debajo del sofá lo muevo cuando yo llegue a casa y demás, pero mientras yo me voy de casa, pues está funcionando por aquí y me está limpiando la casa, por ejemplo. Luego ya hubo las otras versiones más modernas que ya no solamente aspiraba, sino que también le podías echar agua en el depósito y hacía también y fregaba también el suelo, por ejemplo. ¿Vale? Es simplemente un ejemplo muy común de un robot como agente, ¿vale? Es capaz de interactuar con su entorno, es capaz de dibujarlo, es capaz de chocar con los sensores y girarse e ir continuando su ruta, interactúa, limpia y obtiene para el usuario final, pues que no tiene que limpiar esa parte él o ella. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre agente inteligente, ¿vale? Y agente generativo, ¿vale? Para eso quiero que os fijéis, voy a ver si puedo darle más zoom, ¿vale? Para que veáis bien este gráfico que es muy chulo, ¿vale? Perdón, jolín, hay hambre.
tenemos que tener en cuenta este, digamos, como esta clasificación, ¿vale? Nosotros tenemos la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es todo esto de aquí, ¿vale? Dentro de la inteligencia artificial está la parte ética de la inteligencia artificial, está la construcción de algoritmos, está la programación aumentada, etcétera. Dentro de esta inteligencia artificial tenemos Machine Learning, ¿vale? El Machine Learning está dentro, digamos que es como una subcapa, si pensamos por ejemplo en una cebolla, la cebolla entera sería la inteligencia artificial, si le quitas la primera capa, tendríamos Machine Learning, ¿vale? Donde tenemos en Machine Learning, pues tenemos toda la parte de K-means, tenemos también la parte de las regresiones lineales, las regresiones logísticas, los vecinos más próximos, bueno, son distintas técnicas, ¿vale? Le quitamos esa capa y tenemos las redes neuronales, ¿vale? Las neural networks, ¿vale? Y una vez que tenemos las redes neuronales, le quitamos esa capa y tendríamos el deep learning, ¿vale? Y una vez que quitamos esa capa de deep learning, tendríamos la inteligencia artificial generativa. Y dentro de la inteligencia artificial generativa tenemos toda la parte de los Big Gun, que lo estuvimos viendo en la clase, los transformers, toda la parte de agentes, y toda la parte de las redes generativas GAN que estuvimos viendo en las clases, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos enseñar o decir con esto? Que la inteligencia artificial generativa pertenece al deep learning, que a su vez pertenece a las redes neuronales, que a su vez depende o pertenece al machine learning y que a su vez es inteligencia artificial, ¿vale? Es para que sepamos y seamos capaces de distinguir qué es inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial no solo es inteligencia artificial generativa, hay muchísimos tipos de inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial generativa es solo una parte de esa inteligencia artificial, ¿vale? Por eso decíamos antes que cuando las compañías nos decían, no, tengo este problema y quiero resolverlo con inteligencia artificial generativa, dices, no, es que a lo mejor lo que tú tienes que hacer ahí es una regresión logística. O a lo mejor lo que tienes que hacer ahí es un vecinos más próximos y con eso ya te sirve para hacer la clusterización, por ejemplo. Ahí la inteligencia artificial generativa no te va a poder aportar nada porque no te va a dar valor a lo que ya tienes y te va a fallar más que te va a acertar. Pero como en ese momento era el boom de la inteligencia artificial generativa, pues todo el mundo quería eso, ¿vale? Entonces, esto simplemente para que veáis en qué parte están los agentes dentro de todo lo que sería la inteligencia artificial, ¿vale? Ah, perdón, ahí. ¿Vale? Entonces, los agentes generativos, ¿vale? Es decir, todo aquello que está, los transformes que estén basados en GPT, por ejemplo, son aquellos que son capaces de percibir y generar respuestas. Es decir, esas respuestas serían acciones. O sea, tú le escribes un texto, una pregunta, él la recibe y genera una respuesta que sería como la acción. Y algunas veces según cómo se configure, puede tener memoria, es decir, puede ser como una conversación un poco más humana en la que puedes ir preguntándole sobre mensajes anteriores que hayas generado, o puede tener una especie de planificación. Pero agente, y digamos lo que sería el agente como tal en, en inteligencia artificial, no implica únicamente generar texto, ¿vale? O modelos de redes neuronales profundos, ¿vale? Agente puede ser cualquier cosa, no solamente algo que genere texto. Es cierto que para poder interpretarlo por el propio ser humano, tiene que tener, o una de las formas de interpretarlo es, por ejemplo, generando texto, ¿vale? Pero no quiere decirse que el agente sea el único que solamente pueda generar texto, ¿vale? Puede haber agentes que interactúen entre ellos sin generar ningún tipo de texto ni información y que eso deje una especie de trazabilidad para poder tener lo que decimos siempre, ¿no? Esa trazabilidad end-to-end de la solución, ¿vale? Un sensor, por ejemplo, podría ser un agente. Más bien, un agente tendría un sensor, eso es, eso es. Pero ese sensor por sí mismo puede ser un sensor de IoT, puede devolverte algo legible por el ser humano, como puede ser temperatura 39 grados,
o puede devolverte en una codificación que sea un parámetro que eso active un sistema de regadío y según la temperatura pues se empieza a regar, por ejemplo, un invernadero. Y ahí el ser humano no está interactuando para nada, ni está generando ese texto, ni está entendiendo qué orden le ha dado ese dispositivo, ese sensor IoT a ese sistema de regadío de ese invernadero, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, eso es un poco lo que queremos comentar con esta parte de agentes. Es algo que es capaz de interactuar con su entorno, es capaz de generar distinta información, puede ser texto, puede ser sonora, puede ser ultrasónica, puede ser cualquier tipo de de llamada, cualquier tipo de exportación de algo, ¿vale? Pero que no tiene por qué ser únicamente texto. Por ejemplo, un agente también podría, además de tener un sensor, también podría tener un algoritmo. Pensemos en, o podría ser también un algoritmo. Si, por ejemplo, queremos hacer un agente que solo sea un algoritmo, también. O un agente que solo tenga un sensor, también, efectivamente. Un agente puede tener un sensor o puede tener varios sensores, puede tener un algoritmo, puede tener varios algoritmos. La cosa es cómo interactúe con ellos. Entonces, efectivamente, como bien dices, Gloria y Miguel, un sensor puede ser un agente y un agente también puede ser un algoritmo. Eso es. Lo que ocurre es que normalmente, al principio, muy en los orígenes, sí que a lo mejor se interpretaba más ese uno a uno. Ahora, por ejemplo, un agente es capaz de tener unos sensores que según cierto parámetro que reciben, son capaces de generar una respuesta que puede llegar a uno o X algoritmos que a su vez generan cualquier tipo de automatización que desembocan en otro sistema, en otro producto y al final es como esa cadena en la que el ser humano, si os dais cuenta, no está interactuando para nada. Como mucho, el ser humano puede tener un dashboard en el que está viendo si algo, por lo que sea, no funciona. O una alerta que te dice, acaba de encenderse el regadío en el invernadero 3. Y tú te asomas a la ventana y dices, jolín, pero si hoy hace frío, está lloviendo, algo ha pasado mal. Pero a lo mejor directamente no te genera ninguna alerta porque es algo normal, por ejemplo, o cotidiano, ¿no? Es una forma de supervisión, por eso lo llamamos, o por eso se llama agente inteligente, porque es capaz de obrar y de hacer algo por sí solo, de forma inteligente, sin esa interacción humana directa, sino más bien pasiva, pero que el ser humano recibe, digamos, como un beneficio, que en este caso, pues no tiene que ir al invernadero a encender el sistema de regadío, ¿vale? Y ese agente, esa pieza de agente, que puede ser, como bien decíais, el sensor o el algoritmo, es una muy pequeña parte, que es lo que estábamos viendo en la imagen, de lo que sería toda la inteligencia artificial. Entonces, este agente puede ser de texto, pero también puede tener combinación con alguna funcionalidad de deep learning o con alguna red neuronal o con algo de machine learning, efectivamente. Entonces, depende cómo queramos configurar ese agente, es un poco la finalidad de toda esta automatización. ¿Vale? ¿Alguna duda respecto a esto? Todo muy claro, profe. Perfecto. Pues entonces vamos a dejarlo aquí. El próximo día continuamos desde aquí, ¿vale? Voy a hacer esa consulta y de la parte de lo de los apuntes, a ver qué me comentan y con lo que sea os digo el próximo día en la sesión, ¿vale? Vale, profe, muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz descanso. Gracias. Que tengáis muy buen Feliz día, muy tarde, buena tarde. gracias. Chao. Gracias.